Será una mesa redonda, la hemos llamado Salud en el restaurante y va a ser moderada por Esperanza Peláez, una periodista gastronómica española con destacada trayectoria en medios de comunicación y proyectos culinarios. Inició su carrera en El País, donde combinó la cobertura en temas judiciales con la publicación de recetas y reportajes sobre cocina andaluza. Además, es fundadora del Club Gastronómico Kilómetro Cero en Málaga y desde noviembre 24, editora de la edición latinoamericana de 7 caníbales. La va a acompañar Meritxell Uriols, David Seijas y Diego Guerrero. Muchas gracias. Aquí. A ver. Bueno, más que acompañarme ellos a mí, los acompaño yo a ellos, porque ellos, por su experiencia, o en el caso de Meritxell, por su profesión, son gente particularmente cualificada para hablar de un tema fundamental, que es la salud en el restaurante. Le han llamado la salud en el mundo de la hostelería y de la gastronomía. Voy a presentarlos. Bueno, Meritxell es cofundadora de gastrocoaching.food, especialista en coaching, inteligencia emocional y liderazgo, doctora por la Universidad de Barcelona y formadora especialista en coaching. Dice que cuando ella empezó en los años finales de los 90, en la universidad, digamos, bromeaban diciéndole la cuchicuchi. Sin embargo, hoy día el coaching es una herramienta empleadísima, imprescindible en las empresas. O sea que ella fue una visionaria en ese sentido. Es autora de libros y artículos sobre coaching, coordinadora o responsable de una colección de libros sobre coaching en la editorial Síntesis, profesora en la Universidad de Barcelona, dirige proyectos de posgrado y además es formadora de directivos, bueno, pues en liderazgo y llevando el tema también de inteligencia emocional. David Seijas, que está a su lado, por eso voy en este orden hacia mí. Bueno, él es un destacadísimo sumiller español y actualmente él lleva su propia línea de vinos, Gallina de Piel, que os aconsejo que curioseéis y miréis. Pero bueno, él se curtió en bares y en muchos sitios, pero fue sumiller junto a Ferran Centelles en el Bulli. Y ahí alcanzó una gloria profesional que también tuvo un coste personal, que cuenta en un libro magnífico que se llama Confesiones de un sumiller, que también os recomiendo que leáis. Un libro valiente, pero un libro también que hace una radiografía un poco de lo que vamos a hablar hoy aquí. Y Diego Guerrero, que también es un cocinero español destacadísimo. Él es vitoriano, pero digamos que su carrera la hace en Madrid, primero al frente del Club Allard, donde consigue 2 estrellas Michelin, y en el año 2013 de repente dice: no quiero seguir así, me falta algo, no me siento cómodo, y tiene la valentía de lanzarse al vacío en un momento en el que está en la cúspide, y empezar de cero un proyecto nuevo donde prima precisamente cosas que quizá en ese momento no se le daba tanta importancia. En ese sentido, Diego ha sido una persona que se ha avanzado también a las inquietudes del tiempo y ha creado D'Estache, ha conseguido las 2 estrellas Michelin. Es decir, que el nivel de cocina es muy alto, pero también el nivel, digamos, humano y el nivel de satisfacción que él consigue con lo que hace. Es decir, que también es un ejemplo para lanzarse. Y bueno, yo ya me lanzo a la piscina. Voy a empezar por David, porque, como os digo, en el libro que él ha escrito, que editó Planeta Gastro, ¿no? Hace una radiografía del sector, no solamente cuentas tu propia historia. Y aparecen una serie de temas, porque claro, ahora mismo la salud en cualquier ámbito profesional es una preocupación, pero ¿cuáles son, David, los problemas específicos que hay en tu sector? Bueno, sí, en el libro hablo abiertamente del tema de las adicciones, el tema de la exposición al alcohol, ¿no? Por ejemplo, el tema del ocio nocturno, de la presión, ¿no? Son temas que están en la restauración, estamos en Madrid Fusión, también están en la vida.
Y sobre todo la idea es esto, ¿no? Compartir algo que creo que está más en esta sociedad de lo que se habla, como el tema de las adicciones, la enfermedad mental y cómo afrontarla, ¿no? Y yo creo que con este libro podemos ayudar, que la gente empatice, que normalizar un tema muy, muy, muy tabú, y creo que por suerte con espacios como este lo vamos a mejorar, sin duda. Muy bien. Precisamente, digamos que el momento en el que tú llegas a traspasar los límites que, digamos, que para ti, para tu vida son buenos, estás en un restaurante de bueno, el mejor restaurante del mundo, ¿no? En un restaurante como ese, Diego, hoy día, no, te hablo ahora a ti. O sea, porque tú también estás, tú también estás digamos, en la élite de la cocina, ¿no? Digamos que empieza a plantearse ese tipo de temas y a mí me parece que es importante que se haga, pero no sé si hace 20 años eso hubiera sido posible. ¿Por qué ahora sí se puede hablar de salud emocional y de temas que afectan al trabajo y que no eran tan visibles antes? Supongo porque... Bueno, hola a todos, buenos días. Supongo que porque todo va cambiando, la sociedad va cambiando, más ahora que cambia a toda velocidad, hay que estar constantemente reformulándolo todo. Y la gastronomía es muy permeable a lo que pasa en la sociedad. O sea, normalmente funciona como espejo muchas veces. O sea, nosotros hacemos las cosas porque la sociedad ya lo está demandando. Ten en cuenta que lo que hacemos siempre va hacia un público. El público demanda cosas, la gastronomía va adaptando, se va cambiando. Normalmente es una relación de equilibrio. Intentamos, es donde las cosas funcionan, ¿no? Que haya un equilibrio entre lo que tú quieres ofrecer y lo que la gente te está demandando, ¿no? Pero al mismo tiempo, a nivel social pasa lo mismo. Los equipos, las personas, los jóvenes, todos, la sociedad tiene otros intereses, los valores se están moviendo de escalas todo el rato. Entonces, bueno, pues más, sin tampoco ser muy pesado con esto, pero después de pandemia sabemos que todo esto se acrecentó mucho más. Entonces, claro, tienes que reaccionar y afortunadamente nuestro oficio, que era muy estático, muy rígido en algunos aspectos, pues está volviendo más flexible y eso está haciendo que las cosas se muevan. Y aunque creo que queda mucho todavía, porque hay muchas patas y cuando tú una pata la cortas, las otras tres se desajustan. Entonces, hasta que todas las patas vayan estando niveladas, pues hablo de la empresa, hablo del cliente, hablo de los equipos, todo el mundo tiene que estar bien en equilibrio, si no, tampoco funciona. Pero bueno, lo bueno es que se está moviendo y que está cambiando y eso siempre nos hace estar, yo siempre creo que el movimiento es bueno y que nos hace estar vivos, despiertos y capaces de reaccionar, ¿no?, ante lo que vaya pasando. Muchas gracias por hacerme, digamos, un dibujo del problema que estamos abordando. Tú como profesional, ¿cuáles son los problemas? Porque tú hablas y tratas con diferentes tipos de empresas. No sé si encuentras problemas específicos en el ámbito de la hostelería o, en todo caso, ¿cuáles son los problemas principales que ves que se podrían resolver dedicándole un poco de tiempo y aplicando la inteligencia emocional? Bueno, hay problemas que sí que son comunes a cualquier tipo de organización y un restaurante es una organización de un sector específico. En mi caso, por ejemplo, y trabajando también muchos años en una escuela de cocina, también vas dándote cuenta de algo que a veces se ha percibido como que es normal, ¿no? Como estamos envueltos en un entorno de estrés, normalizamos algo como los gritos, el que yo sea el chef y entonces como estoy tan estresado, pues eso como que me da el derecho de ser un cretino. No, o sea, a día de hoy este tipo de cultura se está poniendo en riesgo porque hay cosas que han cambiado, como las nuevas generaciones que están llegando, es difícil atraer y retener el talento. Entonces, a corto plazo,
Este tipo de cultura se puede sostener, pero si estamos hablando de crear equipos sostenibles, si no lo sumamos, aparte de una buena técnica, buen protocolo de sala, si a eso nos sumamos un buen trato, el problema es que ese equipo no es sostenible en el tiempo. Y esto tiene unos costes ocultos enormes, porque si tú tienes una rotación de equipo frecuente, te hace perder tiempo mientras buscas, mientras formas de nuevo dinero, y al final eso crea una sensación de malestar que al final acaba impactando en los clientes, que son los que al final acaban poniéndote reseñas. Y el coste es muy alto. Esto no sucedía antes. Ahora todo está expuesto. El cliente coge una reseña y normalmente ¿quiénes escriben reseñas? Los que están muy contentos o muy descontentos. No hay a veces el término medio. Entonces, una mala reseña porque el cliente se siente maltratado te puede costar muy caro. Y al final te das cuenta que no es por buenismo, es por estrategia. Más te vale cuidar bien a tu equipo, que si lo haces porque eso es algo honesto, como al menos transmite, esto es lo que transmite Diego, pues mejor aún. Pero ni que sea por estrategia empresarial, más te vale que cuides bien a tu equipo. Queda claro. David, tú relatas en tu libro una situación en la que hay un estrés creciente, salirse uno del camino creciente. No sé si en ese momento en un equipo puede haber alguien o debería haber alguien que estuviera al tanto de esta persona está pasando por un momento difícil, vamos a detectar y frenar eso. ¿Cómo fue en tu caso? Y si, bueno, ¿hubo alguien que te ayudó a poner freno a aquello? Bueno, por suerte, nada es igual que hace 30 años. O sea, las cosas funcionan diferentes, los objetivos también son diferentes de cada uno. En mi caso, pues, el Bulli, pues estábamos en un sitio donde creíamos que podíamos hacer algo muy grande, esta era la inercia, todos teníamos pasión, ganas, o sea que había estas ganas de hacer, olíamos que podíamos hacer algo muy grande y todo el mundo se dejaba todo, ¿no? Luego había una presión, lógicamente, porque, claro, la filosofía era que cada persona que entrara por la puerta, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tuviera su mejor experiencia gastronómica de su vida, ¿no? Esto es un concierto diario, una Champions diaria, ¿no? Y luego, pues cada uno toleraba este estrés de una forma diferente, ¿no? En mi caso, pues todo lo que yo me vaciaba para hacer feliz al cliente, luego me rellenaba con alcohol, otras sustancias, ¿no? Es verdad que en aquel momento era muy difícil de detectar esto, ¿no? Tú eres pionera en esto, ¿no? Los finales de los 90, 2000. Hoy en día, por suerte, casos como Diego o amigos que tengo donde incluso ya la psicología, psicólogos están dentro del restaurante y detectan estas cosas, ¿no? Esto de decir, oye, paseando un poco por el restaurante, vemos cómo podemos ayudar a este equipo. O sea que, claro, hoy no es lo mismo que hace 30 años, la velocidad que iba en aquel entonces la restauración pues quizá tampoco es la misma. O sea que yo creo que al final hay que aprender a cuidarse cada uno a su manera, a gestionar la presión, porque al final con el tiempo me he dado cuenta que el problema era yo, que gestionaba mal la presión. Es decir, se puede gestionar de muchas maneras, hay muchas técnicas, tú seguramente tendrás un montón, la psicología seguramente ayuda, el empaque de los equipos, al estar presente, al poder, cada vez, mira, es como más un entrenador, ¿no? Los entrenadores de hoy en día de cualquier deporte, vamos a poner el fútbol, que es el deporte rey, son muy psicólogos, ¿no? Casi más que técnica, pues estar uno por uno yo creo que hoy en día es el pan de cada día. Hace 30 años pues quizá era más difícil, ¿no? Parece, bueno, lo habéis mencionado, la pandemia marca un antes y un después, porque aquello que a lo mejor Diego percibió o tú pagaste antes, de repente un montón de gente se empieza a dar cuenta de ello. Pero en el año 2017 escribe Diego Guerrero un artículo en El Correo, en Yantur, que dice lo siguiente, lo saco porque me parece muy interesante.
él dice, hace mucho que la mili se acabó, entiendo que te refieres al ambiente en el que tú te crías, a la mili, ¿no? Y debemos encontrar nuevos caminos para motivar y educar a las futuras generaciones de profesionales. Esa quizás sea la misión más importante que nos haya tocado a los cocineros de mi generación, sentar las bases y definir los valores que forjan y forjarán a los cocineros del futuro, humanizar la cocina y la sala a través de los equipos, buscar caminos de conciliación entre vida profesional y personal, enseñar con exigencia y rigor, pero con respeto y cercanía, hacerles crecer. Y ahora yo te pregunto, cuando tú empiezas este proyecto, ¿cómo gestionas, cómo llevas esto a la práctica en Destàs? ¿Qué medidas o qué protocolos o qué simplemente intuición o prácticas llevas a cabo? Bueno, nosotros creo que hay cosas que ya se saben porque se han visto en el funcionamiento. Lo que hicimos fue en 2014 abrimos y el restaurante abre con mucha lista de espera, con mucha expectativa, con una velocidad muy rápida de la que era difícil sostener todo, ¿no? Intentar estar vigente en lo que estaba pasando, atender a todo lo que estaba pasando y que el equipo no se resintiera, ¿no? Ahí, como decía un poco David, había una pasión, una intuición, un olor de que, ostras, estábamos haciendo algo que interesaba a la gente y que podía ser bueno. Y mi obsesión eran dos, básicamente, en este caso. Era cómo mantener la creatividad, porque era un restaurante que se fundamentaba, uno de sus ejes era la creatividad. Digo, ¿cómo vamos a seguir haciendo cosas nuevas a esta velocidad? Y otra era cómo voy a sostener al equipo, cómo voy a hacer que el equipo siga queriendo estar aquí, siga estando motivado, no se resienta, porque al final es algo físico. Cuando el ritmo es muy fuerte, pues directamente es que te cansas. Como él decía, lo ha hecho muy bien, la metáfora, te vacías allí. Entonces, eso tiene que estar. Y eran formatos anteriores, no como los de ahora. Bueno, a partir de ahí, versión corta, decidimos cerrar los fines de semana, que nadie cerraba en España. Yo creo que en aquel entonces, 2014, nadie cerraba sábados y domingos. Nosotros, como teníamos lista de espera, la decisión la tomamos mucho antes, pero por las reservas que ya había no pudimos ponerla o efectuarla hasta febrero, creo, o enero de 2016. Wow. Pero bueno, estamos hablando de que un restaurante con un solo socio y que yo había pedido un crédito, 2 créditos al banco, que no había un fondo detrás, que quiero decir que éramos indies y seguimos siendo indies. Éramos independientes y decidir cerrar tu negocio los fines de semana, sabiendo que son los días que por castigo vas a facturar más por el bienestar del equipo, lo habéis dicho antes por aquí, también lo hacía por mi propio bienestar. O sea, sabía que yo tenía que estar bien para que los demás estuvieran bien. Y yo ya había venido de otro formato anterior. Entonces, como que tenía claro que hay que cambiar cuando las cosas te van bien, no cuando te van mal. Cuando te van mal, pues cambias por necesidad, porque no te queda otra. Cuando te van bien, cambias por elección normalmente. Entonces, dijimos, si lo intentamos ahora, es cuando puede funcionar. De lunes a viernes podemos estar llenos, así que vamos a tirar para adelante. Y funcionó. Y luego lo bueno es que hubo restaurantes muy buenos que a día de hoy cierran los fines de semana y que me llamaron en aquella época para consultarme, oye, ¿qué tal te va lo de cerrar sábados y domingos? O sea, que lo bonito de todo esto fue que el mensaje ese sí llegó a otras personas que dijeron, ostras, es posible, se puede hacer. Dicho esto, yo luego después de pandemia no lo pude hacer. Como digo, somos indies y teníamos que recuperar toda la... Pero es verdad que como siempre esto ya se convirtió en una constante, en lo que es el intentar preocuparte por el bienestar del equipo. Dijimos, vale, vamos a tener que abrir los sábados, vamos a abrir el fin de semana otra vez. Bueno, vamos a cambiarlo. En lugar de librar 2 días, ahora van a librar 3. Y pasamos de sábados y domingos a librar domingo, lunes y martes. Y siempre ya nunca hemos retrocedido en esto. Hemos ido reformulándolo por lo que decía, porque esto es un negocio. O sea, no nos olvidemos que es un negocio. Que tiene que lo primero que tiene que ser sostenible es el negocio y luego el equipo. Si no hay negocio, no hay equipo. Hay que ser muy consciente de esto, porque el negocio es lo más importante, que es que a veces nos ponemos muy idealistas, pero sin negocio no hay nada que sostener, ni los alimentos, ni el ecosistema, ni los equipos, ni nada. Si tú haces que el negocio funcione, te podrás permitir el lujo de decir, vale, ¿cómo voy a preocuparme de que los puestos de trabajo que he generado y los equipos que se están desarrollando aquí puedan estar lo mejor posible? Entonces, volvimos a abrir, pero con esa
fijación de decir, vale, no podemos retroceder en la calidad de vida de los equipos. Así que pasamos a librar domingo, lunes, martes y siempre hemos estado un poco en estas dinámicas, adaptándolo todo el rato, pero lo mismo que no nos cuestionamos ni la excelencia ni la creatividad, pues tampoco nos cuestionamos la calidad del equipo. Son como los 3 ejes donde va pivotando la filosofía del restaurante. Muy bien. Meritxell, tú sobre todo formas a directivos y, digamos, hablamos de líderes. ¿Cuáles serían las cualidades? Porque, bueno, en este caso, Diego va contando cómo él va estudiando la situación y, obviamente, como empresario que es y como responsable de todo eso, toma las medidas. ¿Qué cualidades debe reunir y, si no las reúne, debe entrenar un buen líder? Bueno, y si lo remitimos también al ámbito más gastronómico, pues no solamente es la fijación, como la visión túnel de vamos a ver el plato, sino una visión panorámica, dices, bueno, es que este plato no se hace solo, ¿sabes? Hay personas a mi alrededor que lo hacen posible. Entonces, como ellos son los que ejecutan ese plato, no solamente me preocupo del resultado final, que es mirar el plato, sino quién lo hace posible. Entonces, es cuidar de estas personas del equipo, que además, una particularidad a día de hoy, no sé en vuestros equipos, ¿no? Pero, claro, hay mucha diversidad a día de hoy. Eso antes no era así. Tú a veces miras en los equipos de cocina, sala, igual que me lo puedo también encontrar yo en las formaciones, en cursos, en clases, pues eso parece la ONU. Hay diferentes culturas, gente de diferentes países, diferentes valores, diferentes momentos vitales, porque allí hay un encuentro intergeneracional donde las necesidades y las expectativas no son las mismas. No es lo mismo un chaval que tiene 25 años que lo tenga allí en sala que una persona que tenga 40 que esté en sala o en cocina. O sea, las necesidades no son las mismas. Y yo, como líder de ese equipo, lo tengo que tener en cuenta, porque no necesitan lo mismo. Y, por tanto, no puedo esperar, no les puedo dar lo mismo a una persona que tenga 40 años que a otra que tenga 30 o a otra que tenga 25. Son diferentes expectativas y de entrada lo que tengo que aprender es a saber con quién estoy. ¿Quiénes son las personas que tengo a mi lado? Saber qué les mueve, porque a partir de allí podré ver si esa persona tiene más larga duración o no. Hay personas que yo ya sé que son de corta duración. Es así, porque es ley de vida, porque van a crecer, pero al menos el tiempo que estén con nosotros, al menos que ellos puedan aprender y nos aporten lo máximo posible. Entonces, bueno, aquí hay como diferentes perspectivas de lo que un líder, por tanto, significa empatizar, escuchar, entender, gestionar situaciones de estrés, gestionar las diferentes necesidades, y eso tengo que aprender a detectarlo, pero si no escucho y no demuestro un interés genuino por quien tengo a mi alrededor, eso no puede ser posible. O sea, es escuchar a lo mejor la última persona que friega los platos también necesita y debe, y es bueno que sea escuchada. Desde entiendo. luego que sí. Muy bien. Hablando con Meritxell en la conversación, digamos, preparatoria que tuvimos, en la sesión preparatoria que tuvimos, ella mencionaba algo que era la gestión de los egos. David, en su libro, hay un momento, un pasaje que me llamó mucho la atención porque cuentas cuando después de haber ganado el premio Nariz de Oro, de haber, digamos, tenido un brillo por ti mismo, vuelves al Bulli ya como sumiller, pero te dice Juli Soler, cuidado, aquí nadie es más que nadie, aquí somos todos un equipo, y dices tú, y fue lo mejor que me pudo decir porque yo automáticamente interioricé que efectivamente que yo tenía que ser parte. Y yo te pregunto, ahora mismo, digamos que todo invita o todo empuja en el ámbito social al individualismo, ¿no? A destacar. ¿Cómo se puede motivar y cómo se puede fortalecer a una persona integrándola en un equipo?
Mira, este pasaje es súper bonito porque al final Juli Soler también fue pionero en esto. Yo creo que fue la primera persona de sala, dirección, tal, que habló de crear un solo universo. Un solo universo de cliente, cocina, sala, juntos. Creó el cenar juntos, sala, cocina, creó el compartir incluso las propinas. O sea que él fue el de decir, hey, vamos a remar como equipo porque al final, ¿quién se va a beneficiar de esto? Pues el cliente, ¿no? O sea que él ya fue visionario en la creación de los equipos. Esto es muy profundo, muy chulo porque, claro, ¿cómo gestionas todo esto en la época que estamos, que es el momento del yo? O sea, estamos en el momento de las redes sociales, del yo, mi tiempo, yo quiero, tú decías, cada persona con sus inquietudes, sus cosas, quieren su tiempo. A medida que se hacen mayores, pues, o sea que es un momento muy interesante. Y nuestro oficio no es el del yo. Nuestro oficio, o sea, sala, por ejemplo, tú estás ahí en los momentos de ocio de la gente que vienen a pasar un gran momento y buscan esta sonrisa, esta empatía. Tú tienes que, normalmente, fines de semana, en el caso de Diego, que también fue súper pionero y lo han seguido mucha gente, pues puentes y fines de semana. O sea que no es fácil esto. Y luego que ves, también ves, te contagias de lo que ves, ¿no? También tú estás dando mucho, o sea que no es nada fácil, y luego aparece, y esto es muy difícil, por eso salud, ahora me toca a mí. Y tú estás entregando todo, ves que, por ejemplo, en el Bulli era muy interesante ver que era una botella y media de vino por persona durante 4 horas. Luego tú esto lo normalizas, yo lo he dado todo, ahora me toca a mí. Tú te vas a las 3 de la mañana y ¿qué te encuentras? Pues que solamente hay ocio nocturno. O sea, no hay ni gimnasios, no hay... o sea que al final es interesante el tema del equipo del Lego y el de estar dispuesto, cualquiera de aquí que le guste mucho la gastronomía, que sepa que es el momento y es un oficio de cuidar y de dar mucho. Y hoy en día esto no es nada fácil. Muy bien. Diego, digamos, porque vamos a ir ya cerrando el debate para dar también la oportunidad a que la gente pregunte. A mí me gustaría decirte, antes hablabas tú lo principal o lo primero, no lo principal, pero lo primero para poder implementar cualquier tipo de medida es que el negocio funcione. Ahora mismo se plantean muchísimas cosas, vamos, como hay dificultad para enganchar a la gente para que trabaje en la hostelería, incluso a gente joven, que ya gente mayor queda poca, pero joven cuesta, empezamos a tratar de ofrecer el oro y el moro. Y yo te digo, ¿de qué manera se puede conciliar o cómo lo haces tú para tratar de conciliar el decir, bueno, estamos en un negocio, este negocio tiene que funcionar y a la vez mantener a la gente motivada? ¿Qué puedes decir que le pueda servir a alguien que esté aquí también? Yo creo que es la fórmula de siempre, solo que van cambiando, como digo, las formas de hacerlo. Pero lo que funciona, si es que puede haber una fórmula mágica, un secreto, es dar un porqué. O sea, dar un motivo, dar un propósito al equipo. Y ese propósito tiene que estar aunado, tiene que estar en sintonía con el tuyo. O sea, si en el caso de que tú seas el empresario o el dueño o el propietario, tienes que conseguir que tu equipo esté alineado con el mismo propósito que el tuyo, con el mismo motivo. Hay que encontrar algo ahí. Lo hablaba antes, Meritxell creo que hablaba de las individualidades también, de que cada uno tiene sus circunstancias. Cada uno es diferente, cada persona tiene su historia, su memoria, viene con su mochila. Por eso en tu casa, en esa casa donde vais a convivir durante un tiempo, tiene que haber un porqué, un motivo común. Ese propósito, no sé quién decía, creo que era un psicólogo, Víctor Frankl, decía, quien tiene un porqué es capaz de cualquier cómo. Pues esto es una gran verdad. O sea, quiero decir que si tú al final consigues inocularle a los chicos y a las chicas de tu equipo esa sensación de que tenemos todos un propósito común, el tiempo que estén en casa no solo darán o deberían, o lo más probable es que den el máximo, sino que además probablemente sean felices, porque muchas veces tenemos la falsa idea de que decimos de que es que no quieren hacer nada. No, sí quieren hacer, el tema es que no tienen un propósito, no les has dado todavía, no les has dicho realmente qué es lo que quieren hacer. Les tienes que ayudar a decir,
¿tú a qué has venido aquí? Yo muchas veces me he parado y le he dicho a alguno, le digo, ¿tú por qué quieres estar aquí? ¿O por qué estás aquí? Pero dime ¿tú qué quieres? Y cuando les escuchas, es cuando dices, dices, ah, vale, tenemos un motivo en común, entonces, ¿por qué no nos ponemos fuertes aquí? O igual dices, creo que te estás equivocando realmente, porque tú no sabes muy bien por qué estás aquí. Has venido como por una inercia, como que has creído o te han dicho que estar aquí puede ser bueno, pero igual no es tu ecosistema natural. Entonces dices, vamos a encontrar ese motivo, vamos a buscar ese porqué. Y a partir de ahí te das cuenta de que de repente tienes esa sensación de unión, de bloque, que cada vez es más difícil por lo que pasa, porque antes eran el old school, veníamos a las 9 de la mañana y nos íbamos a las 2 de la mañana. Es que estábamos todo el día juntos y es que daba igual. O sea, si yo hubiera currado con David y a mí me dice, me tienes que ayudar a meter todas estas cajas de vino que han llegado, digo, pues que tengo que ayudarles, o él me hubiera ayudado a mí otra cosa. Era todo a todo. Ahora, un restaurante, por ejemplo, como The Stage, que sigue teniendo las mismas 13 mesas con las que abrió en 2014, que no ha subido el precio en proporción a lo que se han subido los gastos, ahora tiene 3 equipos diferentes, 4, back office, producción, I+D y el que da los servicios, el equipo de servicios. Y todos van por los que dan servicios, como trabajan a las noches, le trabajan 4 días por 10 horas. Los que hacen I+D y producción trabajan 5 días por 8 horas. ¿Cómo cruzas a la gente? ¿Cómo generas ese propósito común en todos? Cuando de repente ni se ven, cuando de repente ni se saludan. Se saludan, luego quedan después fuera para ir a tomar algo, a ver un concierto, y digo, pues si vais todos de puta madre. Pero luego aquí dentro parecéis entes independientes. Y mi trabajo, mi obsesión todo el rato es unirlos. Yo invierto más energía en unirlos que en otra cosa. Y que ellos sepan que lo que hace el corazón, la parte más espiritual del restaurante, que es la de las ideas, los de creatividad, estén conectados con la parte física, que son los de producción, y los de arriba sepan que todo lo que están poniendo ese día en un servicio tiene un trabajo y un desarrollo brutal. Entonces los voy moviendo, a través de grupos vamos hablando entre todos. Yo no les obligo casi a decir, no os comuniquéis de manera independiente, no le digas a David, oye David, no me ha llegado el vino. No, lo pones en el grupo general, porque aunque tú creas que al de pastelería no le interesa, sí le interesa saber que tú tienes ese día un problema. Y todos estamos ahí. Conectar todo esto y conectarlo de un propósito, a mí me parece la única manera de avanzar. Y para esto hay que pararse. Es una paradoja, pero para avanzar hay que parar y pensar. Bueno, creo que nos ha dado ya unas cuantas claves, Diego, pero bueno, me gustaría que en este sentido cerrara Meritxell diciéndonos eso, ¿qué puntos clave desde tu experiencia sería necesario trabajar para tener una hostelería más saludable también para la gente que trabaja en la hostelería? Bueno, aquí me ha ido muy bien y recojo el testigo de lo que comentáis. Me va muy bien, porque a fin de cuentas, ya lo ha comentado también Diego, acabas dedicando mucho más tiempo al equipo que al plato. De eso estábamos hablando, ¿no? También el proporcionar esos espacios, ese tiempo, que a veces parece como que no tenemos, como vamos a toda velocidad, ¿no? Y hay que ponerse de servicio al cliente, pues el parar y ver para qué estamos aquí, cada uno de nosotros. Porque cuando uno no está alineado con ese propósito, es que te das cuenta, desafina. ¿Sabes? Hay una orquesta y hay alguno que desafina, pues ver si hay alguien que desafina, pero si no tenemos un espacio para plantearnos ¿para qué estamos aquí? ¿Y para qué estás tú? ¿Para qué estás tú? Y eso no genera esta motivación que aquí ya me lo llevo a mi campo. Claro, resulta que hay 2 palabras que están conectadas, motivación y emoción. Tienen un origen común que es movere. Mover, ¿qué te mueve? Si lo que nos mueve es algo compartido, entonces sí que nos podemos hacer sostenibles. Eso hay que dedicar un tiempo para poder plantearlo encima de la mesa. Ese tiempo y después también cosas ya más operativas, formarnos en lo que son competencias emocionales, una comunicación asertiva para podernos
relacionar bien entre nosotros con los clientes, eso hay que aprenderlo. No solamente es, la vida me enseña, sí, pero mientras tanto, ¿cuántas víctimas hay a mi alrededor? Fruto de mi aprendizaje, ¿no? Y después también, pues bueno, crear estos espacios también de bienestar. Y como no, pues que hayan oportunidades de crear este altavoz donde las personas valientes como David, ¿no? Valientes como Diego, toman decisiones arriesgadas, innovadoras, y lo mejor es que funciona. Y eso inspira a otras personas que dices, ostras, si ellos han sido capaces, pues ¿por qué nosotros no? Y se crea una cultura nueva. En este caso estamos hablando de un entorno gastronómico más humano, donde se apele desde luego a la técnica, porque sin eso, y que el negocio tire adelante, porque sin eso ya no podemos ir más allá de la esquina, pero que además eso sea sostenible en el tiempo. Muy bien. Bueno, pues para eso está Dreams, digamos, para que no todo sea técnica, está en el otro lado, están contándonos los avances, pero yo creo que toda esa mirada tangencial sobre cosas que suceden en la trastienda y que repercuten tantísimo en la calidad final, pues también hay que verlas. No sé, Toni, si tenemos tiempo para preguntas. Una cosa para terminar, porque para que pase todo esto, que es maravilloso, necesitamos también su ayuda. Es decir, porque al final nosotros, o sea, mira, lo que hace Diego a nivel económico es brutal. Tener equipo, o sea, necesitamos su ayuda también, porque para que haya más salud mental, mejores horarios, no haya turnos partidos, que son vidas partidas, ellos tienen que estar dispuestos también a entrar en un nuevo horario y sobre todo tienen que estar dispuestos a pagar más. Porque todo esto, o sea, los 5 equipos de Diego, o sea, yo creo que también aquí, quiero terminar diciendo, somos todos, es un maridaje y os necesitamos también para que haya una mejor restauración y para que haya, yo qué sé, lo más importante que creo cuando tú entras en un restaurante, lo más potente es una sonrisa. ¿Sí? O sea, para que haya una sonrisa también os necesitamos a vosotros. Muy bien, fenomenal. Bueno, no hay tiempo para preguntas. Muchísimas gracias por su atención y damos paso a lo siguiente. Muchas gracias.